están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares del programa de hoy. El gobierno de Javier Milei habilitó el uso libre de dólares en todas las transacciones dentro de Argentina, sin exigir declaración de origen. En España, más de 10.000 pasajeros se vieron perjudicados por el sabotaje de cables y una falla técnica que colapsaron la línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, uno de los principales ejes de transporte del país. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una reducción del 20% en el número de altos mandos como parte de una estrategia para racionalizar el liderazgo militar del país. En Alemania, Friedrich Merz, líder de la Unión Democrática Cristiana, fue elegido canciller federal tras una segunda ronda de votación parlamentaria. Empecemos con el desarrollo de la información. El gobierno de Javier Milei habilitó el uso libre de dólares en todas las transacciones dentro de Argentina, sin exigir declaración de origen, lo que formaliza la dolarización parcial de una economía históricamente bimonetaria. La medida busca dinamizar la actividad económica, facilitar el uso de divisas que circulan informalmente y marcar un giro hacia políticas de liberalización económica. El gobierno de Javier Milei autorizó oficialmente el uso de dólar para toda clase de transacciones en Argentina, sin exigir justificaciones sobre el origen del dinero. La medida, anunciada por el ministro de Economía Luis Caputo, permitirá pagar con dólares desde un café hasta la compra de una casa, sin declarar su procedencia ni enfrentar sanciones. Argentina es desde hace décadas una economía bimonetaria de facto, donde los ciudadanos ahorran en dólares ante la crónica devaluación del peso. Ahora, por primera vez, ese uso será promovido directamente por el gobierno como parte de una estrategia para dinamizar la economía sin inyectar más moneda local, lo que podría presionar la inflación. Según estimaciones oficiales, los argentinos tienen entre 160.000 y 200.000 millones de dólares fuera del sistema bancario. El Ejecutivo espera que parte de esa masa comience a circular formalmente. La medida llega tras un drástico ajuste fiscal y monetario que secó de pesos la economía y busca evitar un freno de la actividad incentivando el uso de divisas. A la vez, representa un paso hacia la prometida dolarización que Milei defendió durante la campaña electoral. Más allá del debate técnico, el anuncio tiene una fuerte carga simbólica, marca un quiebre con la tradición estatista del kirchnerismo y refuerza el mensaje de libertad económica que impulsa el nuevo gobierno de cara a las elecciones legislativas de octubre. Y en medio de una creciente crisis política y enfrentamientos con el Congreso, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció un ambicioso plan de modernización militar. Esta medida, que implica millonarias inversiones en armamento, ha generado dudas sobre sus verdaderos fines, justo cuando el mandatario enfrenta resistencias a su agenda de reformas y crecen las tensiones institucionales en el país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este lunes el inicio de un ambicioso proyecto de rearme de las fuerzas militares, en un momento crítico para su gobierno, marcado por enfrentamientos con el Congreso y crecientes cuestionamientos sobre su respeto al Estado de Derecho. He ordenado que se compre para la fuerza pública todos los medios bélicos que se necesiten para una fuerza eficaz y moderna, anunció Petro en su cuenta oficial de X. La decisión se presenta justo cuando su propuesta de consulta popular para reformas estructurales fue recibida con resistencia parlamentaria, lo que ha derivado en llamados a nuevas movilizaciones callejeras, elevando la tensión política en el país. Petro justificó su orden, señalando que en los últimos 12 años se han dejado de invertir más de 9.400 millones de dólares en las capacidades militares del país. Sin embargo, no detalló los equipos concretos a adquirir ni los procesos que se seguirán.
Aunque su gobierno ya ha firmado contratos por más de $1.000 millones en compras para ejército, armada, fuerza aérea y policía, persisten adquisiciones pendientes clave, como nuevos cazacarros, sistemas antiaéreos móviles, fragatas y drones nacionales. La decisión de Petro de fortalecer el poder militar en medio de una crisis política genera inquietud sobre sus verdaderas intenciones. ¿Se trata de una modernización necesaria o de un giro peligroso en medio de sus enfrentamientos con el Congreso? Lo cierto es que el anuncio llega en medio de tensiones y amenazas constantes al Estado de Derecho. Y en otras noticias, más de 10.000 pasajeros fueron afectados por un sabotaje en la línea de trenes AVE entre Madrid y Sevilla, causado por el robo de cables en Toledo y una falla técnica en un tren de Irio. El sabotaje interrumpió el servicio durante el puente festivo, dejando a los pasajeros atrapados sin suministros. La Guardia Civil investiga este incidente. Más de 10.000 pasajeros se vieron perjudicados este domingo por el sabotaje de cables y una falla técnica que colapsaron la línea de trenes de alta velocidad AVE entre Madrid y Sevilla, uno de los principales ejes de transporte del país. El hecho coincidió con el regreso del puente festivo, agravando el impacto. El Ministerio de Transportes confirmó que se trató de un grave acto de sabotaje tras el robo de cables en varios puntos de la provincia de Toledo. Estos cables son fundamentales para el sistema de señalización ferroviaria, por lo que su manipulación deliberada no solo detuvo decenas de trenes, sino que también expuso la vulnerabilidad de infraestructuras críticas. A la acción criminal se sumó un fallo técnico en un tren de la empresa Irio, que enganchó las líneas aéreas, generando aún más retrasos. Renfe admitió que este segundo incidente fue el principal responsable de que miles de pasajeros quedaran atrapados durante horas, sin alimentos ni agua en muchos casos. El sabotaje de una red de transporte de alta velocidad como el AVE no solo afecta a la movilidad, representa una amenaza directa a la seguridad y estabilidad logística de un país. La Guardia Civil investiga los hechos, que se concentraron en un radio de 10 kilómetros en lo que parece haber sido una operación planificada. El incidente reaviva el debate sobre la fragilidad de infraestructuras esenciales en Europa y su exposición a actos de crimen o sabotaje deliberado. Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que el reciente apagón en España evidencia los graves fallos del actual gobierno. Criticó la falta de explicaciones claras una semana después del incidente y exigió transparencia. Feijóo propuso una auditoría externa, independiente e internacional para esclarecer responsabilidades y evitar futuras fallas. El apagón es el síntoma más evidente de los males de este gobierno. Primero, el triunfalismo. Por una política energética que se ha demostrado que tiene debilidades para garantizar el suministro. Segundo, la incapacidad de gestión, porque se ha acreditado que no había previsión ni plan de contingencia. Tercero, por la desconfianza que generaron en los ciudadanos durante el apagón, así como en los países de nuestro entorno y, en consecuencia, en los inversores. Y, por último, por el conformismo, en mi opinión, frívolo con los españoles, porque, cito, al menos no han sido más horas ni ha habido más pérdidas. Estamos a martes. Hace una semana que España sufrió un apagón y el Gobierno sigue sin indicar al menos las hipótesis de por qué ocurrió. Comprenderán ustedes que nuestro prestigio internacional no ha mejorado. Solo una auditoría externa, independiente, transparente e internacional permitirá depurar responsabilidades y garantizar que no vuelva a repetirse, porque el Gobierno insiste en que no volverá a repetirse, pero también insiste en que no sabe qué pasó. La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, anunció que la provincia podría incluir una pregunta sobre su separación de Canadá en un referéndum previsto para el 2026.
Aunque aclaró que su gobierno no respalda la secesión, aseguró que respetará este proceso democrático si los ciudadanos reúnen las firmas necesarias. Esta declaración llega en un momento de fuerte tensión política interna, tras la reciente salida de Justin Trudeau y el inicio del mandato del nuevo primer ministro Mark Carney, lo que refleja una creciente desunión dentro del país. Alberta, una de las principales productoras de petróleo y gas, acusa al gobierno federal de frenar su desarrollo económico con políticas ambientales restrictivas impuestas por el anterior gobierno liberal. Entre estas medidas figuran límites a las emisiones de carbono y barreras al transporte de crudo por la costa del Pacífico. Smith ha exigido un nuevo acuerdo económico con Ottawa que garantice acceso a puertos y elimine leyes ambientales que, según afirma, invaden competencias provinciales. Además, creará un panel de expertos que propondrá medidas para reforzar la posición de Alberta dentro de Canadá. Las más populares serán sometidas a votación. Según una encuesta de Nanos Research, el 29% de los albertanos apoyaría la separación, especialmente entre los jóvenes. No obstante, más allá de si realmente puede ocurrir una secesión, esto revela la creciente oposición a regulaciones ambientales que obstaculizan el desarrollo de regiones en el mundo. Con esta información nos vamos a la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Durante la Global Conference del Instituto Milken, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ofreció un panorama económico optimista, destacando que las políticas de la administración Trump consolidan al país como el principal destino del capital global. Un crecimiento proyectado cercano al 3% para el 2026, defendió la desregulación y los recortes fiscales como ejes clave para atraer inversiones y fortalecer la economía estadounidense. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó una visión optimista sobre el rumbo económico del país durante su intervención en la Global Conference organizada por el Instituto Milken. En su discurso, afirmó que Estados Unidos se mantiene como el principal destino para el capital global y aseguró que las políticas de la administración Trump consolidarán esa posición estratégica a nivel mundial. Bessent proyectó un crecimiento económico cercano al 3% para esta misma época en el 2026, desafiando así las estimaciones más conservadoras de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que se sitúan por debajo del 2%. Según el jefe del Tesoro, hacer permanentes los recortes fiscales del 2017 y continuar con la desregulación permitirán reactivar la expansión económica, pese a la reciente contracción del PIB registrada en el trimestre pasado. Las políticas de Trump son parte interrelacionadas de un motor económico que atraerá inversiones a largo plazo, subrayó Bessent ante líderes financieros y empresariales. En ese sentido, destacó que tanto Main Street como Wall Street pueden beneficiarse de este enfoque integral, marcando un giro respecto al discurso anterior, centrado exclusivamente en la clase trabajadora. En un tono distendido, Bessent también comentó su vigilancia constante sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, minimizando el foco sobre la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal. Incluso bromeó con el organizador del evento, Michael Milken, cuando este reveló tener alertas automáticas sobre movimientos bruscos en los precios de los bonos. Y por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció una reducción del 20% en el número de generales y almirantes de 4 estrellas en servicio activo, como parte de una estrategia para racionalizar el liderazgo militar del país. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, la administración Trump ha implementado recortes sustanciales en el aparato de defensa, incluyendo la disminución del personal civil en un 5% y la reducción de oficiales superiores en varias ramas.
La Guardia Nacional también verá recortado en un 20% su cuerpo de generales, mientras que otras unidades del ejército afrontarán una disminución del 10%. En un video publicado en la red social X, Hegseth tituló la medida como menos generales, más soldados, destacando que durante la Segunda Guerra Mundial, con un ejército mucho más numeroso, el país operaba con menos oficiales de alto rango. El memorando del Pentágono asegura que estos cambios no afectarán la capacidad de combate, sino que reforzarán la eficiencia, la innovación y la preparación ante futuras amenazas. Mantenemos nuestra posición como la fuerza más temible del planeta, instaurando la paz por la fuerza, enfatizó Hegseth. Con esta medida, el gobierno de Trump refuerza su mensaje de liderazgo fuerte, enfocado en la acción directa y la reducción del gasto burocrático en defensa. Y el legislador estadounidense Bill Foster propuso una ley para rastrear chips de inteligencia artificial fabricados por empresas como Nvidia con el fin de evitar su contrabando a China. Esta medida responde al tráfico ilegal y al uso de chips de Nvidia en sistemas de inteligencia artificial chinos prohibidos. Según información exclusiva de Reuters, un legislador estadounidense alista un proyecto de ley que permitiría rastrear la ubicación de chips de inteligencia artificial fabricados por empresas como Nvidia, en un intento por frenar su contrabando a China en violación a las restricciones de exportación impuestas por Washington. El congresista demócrata Bill Foster, físico de formación y ex diseñador de microchips, lidera esta iniciativa que ya cuenta con respaldo bipartidista. La legislación ordenaría al Departamento de Comercio establecer en un plazo de 6 meses normas para ubicar los chips una vez vendidos y evitar que funcionen si no están debidamente autorizados bajo las licencias de control de exportaciones. El problema no es hipotético. Foster aseguró a Reuters que existen reportes creíbles, algunos aún no revelados públicamente, de un tráfico ilegal masivo de chips. Empresas como Nvidia, que obtuvieron $17.000 millones en ingresos desde China en el último año fiscal, afirman que actualmente no tienen forma de rastrear sus chips tras la venta, según informó el medio. El tema ha cobrado especial urgencia tras conocerse que sistemas de inteligencia artificial avanzados, como los desarrollados por la firma china DeepSeek, han sido construidos con chips de Nvidia prohibidos para ese país. Analistas y fiscales han vinculado estas operaciones a redes de contrabando internacional, como el caso judicial abierto recientemente en Singapur. La propuesta incluye también una cláusula para inhabilitar el arranque de chips que operen fuera de las licencias autorizadas. Aunque más compleja de implementar, Foster afirma que es hora de comenzar el debate con fabricantes de chips y módulos para evitar que China utilice tecnología estadounidense en aplicaciones militares o de inteligencia artificial general. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que en Alemania, Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana, fue elegido canciller federal tras una segunda ronda de votación parlamentaria. El conservador obtuvo 325 votos a favor, alcanzando así la mayoría necesaria para asumir el máximo cargo del Ejecutivo, luego de que el bloque CDU-CSU se impusiera en las últimas elecciones generales. Merz, en la primera ronda de votación, no consiguió los apoyos suficientes, lo que generó incertidumbre en el Bundestag. Ante esta situación, los grupos parlamentarios de la CDU-CSU, el Partido Socialdemócrata, los Verdes y el Partido de la Izquierda acordaron de forma extraordinaria modificar temporalmente el reglamento para permitir una segunda votación el mismo día. Esta decisión requirió una mayoría de 2/3, lo que reflejó un consenso político excepcional en medio de un escenario nacional complejo. El nombramiento de Merz ocurre en un contexto de alta presión interna y externa.
Alemania enfrenta una inflación persistente, una crisis energética derivada del conflicto en Ucrania y tensiones migratorias. Estos desafíos han generado un clima de inestabilidad política y social que pondría a prueba la capacidad de liderazgo del nuevo canciller. Merz buscará no solo responder a las urgencias actuales, sino también recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la posición de Alemania en Europa y el mundo. Hemos llegado al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVL-ESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.